Señor. Ya sacamos. Te damos gracias, Padre, hoy. Gracias, Señor, por este día. Hoy nos queremos presentar delante de ti, Padre eterno. Y lo primero que queremos hacer, Señor, hoy es declarar que tú eres nuestro amado, precioso y poderoso y grande Dios. Que te amamos, Señor, por encima de todas las cosas que puedan existir, Señor. Te amamos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Solo a ti te serviremos con todas nuestras fuerzas, Señor. Solo tú mereces la adoración. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. En ti, Señor, amado Dios, nos gozamos en este día, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro Salvador, eres nuestro príncipe de paz. No hay nadie como tú, Señor. Nadie, nadie. El trono de nuestra vida te pertenece, es solo a ti, Señor. Nuestra entrega a ti es total, Padre. Nuestra vida, aún nuestros pensamientos íntimos están todos en tus manos, Señor. No serviremos jamás a ningún otro Dios, ni adoraremos a nada ni a nadie que no seas tú, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro protector. Eres el que sustenta nuestra vida, el que me levanta cuando tropezamos, Señor. Tú nos levantas, Padre. Tú eres el que nos alientas cuando estamos desanimados, cuando estamos alicaídos. Señor, tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla. Tuyo es el reino, Padre. Tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Bueno, hoy es un domingo excelente. Cada día para nosotros es mejor que el anterior. Cada día que pasa aprendemos un poco más de nuestro amado Dios. Cada día que pasa sentimos que el compromiso con el Señor cada día es mayor. Yo quiero hoy hacerles una pequeña sugerencia con el debido respeto que me merecen todos ustedes. Eh, que tengas a la mano tu Biblia. Ve y sácala donde esté, ve por ella y tenla ahí a la mano porque vamos a tratar un tema de esos temas que a veces uno encuentra, se los encuentra y empieza a estudiarlos porque le llaman a uno la curiosidad y le llaman a uno la atención. Y por eso necesitamos hoy la palabra. Eh, Cuando pienso en el tiempo que vamos a tener, sea entre semana o el domingo, en nuestra reunión dominical, lógicamente le preguntamos al Señor, Señor, háblanos, dime o dinos qué quieres que hablemos al pueblo. Siempre hablamos en la voluntad del Señor. Entonces uno piensa, va leyendo la palabra y ve cosas interesantes, en fin. Pero a veces la palabra llega a uno como un flash de esos de cámara y uno ve la palabra y uno dice, wow, aquí me detengo. Y empieza uno la inquietud por saber más, por organizar un poco más y empieza uno a organizar un poco más las ideas. Y hoy vamos a hablar de un tema, mis amados, a mí personalmente me parece muy interesante. Le he puesto un título que al final es donde vamos a saber el porqué de ese título. El título es ¿qué tanto podemos perder? Ese es el título de lo que vamos a hablar en este día. Y para eso, mis amados, bienvenidos. Bienvenidos todos los que están acompañándonos en este momento. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, Les decía que vamos a la palabra, Génesis 2:9. Es algo interesante porque uno a veces como que pasa corriendo y uno lee, sí, lee las palabras, pero como que las palabras no impactan a uno en ese momento. Cada palabra, creo yo, el Señor tiene un instante para nosotros. En Génesis 2:9, en el primer libro de la Biblia, dice,
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Estamos hablando ahí de provisión para comer. Y sigue diciendo, y también, ¿qué otro árbol hizo? El árbol de vida. En otra versión dice el árbol de la vida en medio del huerto. Vamos fijando nuestras imágenes en la mente. Imagínense, son dos árboles, uno que es el árbol de la vida y el otro que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así se llama en algunas Biblias. En la Biblia Kadosh habla de el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Pero lo interesante, mis amados, que yo quiero que visualicemos con nuestra imaginación, es que allí en el huerto el Señor hizo dos árboles. Uno de ellos, el árbol de la vida, y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les decía que en la Biblia Kadosh, es una Biblia muy bonita, es una traducción directa del hebreo, dice el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. A mí me llamó la atención porque créanme, soy muy sincero con ustedes. Sí, uno ha oído hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, pero como algo que no tiene ninguna trascendencia, hasta que llega un momento en que el Señor quiere que uno medite en ello y hable de ello. Y fíjense ustedes, mis amados, yo sé que muchos, bueno, yo por lo menos, no lo sabían, que el Señor hizo dos árboles. Allí en el huerto del Edén, cuando el Señor hizo al ser humano, a Adán y a Eva, colocó allí en el huerto del Edén dos árboles. ¿Cómo les parece? El uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo interesante es empezar uno a investigar, a ver qué significa cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos tiene un significado profundo, mis amados. Y yo diría un significado muy bonito, hermoso, una expresión bonita. Cada uno de esos árboles en la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces, vamos a hablar de los dos árboles y al final sacamos una conclusión interesante. Vamos a hablar del primero, que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida. Nunca se les vaya a olvidar. Dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida estaba colocado allí en el medio del Edén. La palabra lo habla así. Dice que estaba en el medio del jardín del Edén. Allí estaba. Pero el fruto de ese árbol estaba prohibido al ser humano en ese momento, sobre todo después de que pecaron. Después de que pecaron, el Señor tuvo cuidado de que ese árbol no fuera tocado. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la palabra que el Señor colocó un ángel y una espada para cuidar ese árbol. Ahorita vamos a ver qué significaba ese árbol, el árbol de la vida. Según los escritores, según algunos pensadores, y ahorita vamos a certificar a través de la palabra, ese árbol garantizaba, óiganme bien, ese árbol, el árbol de la vida, garantizaba la inmortalidad de la persona. Guardemos esa palabra, inmortalidad, guardémosla para nosotros. Para el Señor impedir que el hombre, el ser humano, Adán, llegara a comer de ese árbol después de que cayó en pecado, el Señor lo expulsó del Edén y dice la palabra que puso un ángel en la puerta con espadas de fuego para que el hombre no comiera de ese árbol, porque era el árbol que garantizaba la inmortalidad de la persona. En Génesis 3:22 vamos a ver lo que dice. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es
como uno de nosotros. Oiga bien lo que el Señor dice. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Al final, más adelantico, vamos a dilucidar qué quiere decir eso. Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, el Señor previendo, acuérdense que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, el que les presentó el enemigo. Entonces dice el Señor, ahora pues, para que el hombre no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, no sé, eso le vienen a uno a la cabeza miles de ideas, lo que está diciendo la palabra. A veces pasamos por encima de eso. Estoy en Génesis 3:22 y lo voy a volver a repetir. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Más adelante les voy a explicar qué significa eso. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El ser humano en ese momento, ya después de haber pecado, ya no podía tener inmortalidad, ya no podía ir a vida eterna. Al quedar cortado el camino a ese árbol, entonces es imposible que el hombre como tal, natural, el hombre que conocemos desde Adán y Eva, como somos nosotros, sería imposible, es imposible, así como somos, tener la inmortalidad. Podemos tener una inmortalidad el día que volvamos nuevamente al principio, a ser como eran nuestros primeros padres. Y eso lo obtendremos por la gracia y por la misericordia de Dios. Más adelante les explico esa parte también. Vamos a Apocalipsis 22:14. Mire lo que dice. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, que guardan la palabra, que guardan la ley, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Está hablando, estamos en Apocalipsis, después de los últimos tiempos, entraremos por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Pues la ciudad de Dios, el cielo, la eternidad, la presencia de Dios. Y allí, en ese lugar, tendremos la oportunidad, el derecho, dice Apocalipsis 22:14, tendremos el derecho de comer del árbol de la vida. Y si comeremos de ese árbol de la vida, cuando entremos allí hemos muerto y entramos a la presencia del Señor, viviremos eternamente. El árbol de la vida, el árbol de la inmortalidad. Pero hay algo interesante, mis amados. De cierta manera, nosotros estamos viviendo desde ya la inmortalidad. Desde el momento justo en que nosotros abrimos nuestra vida, abrimos nuestro corazón, desde ese momento nosotros, al entregar nuestra vida a Cristo, a partir de ese momento tenemos vida eterna. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. Para algunos, el árbol de la vida, para algunos judíos, el árbol de la vida viene a ser el ser de Dios. Sí, Dios es eterno, Dios es por siempre eterno. Proverbios 3:13. Proverbios 3:13. Mire lo que dice. Bendecido es el hombre que ha encontrado sabiduría y el mortal que conoce la prudencia. Nosotros, como seres humanos, conocemos el bien y el mal. Cuando aceptamos al Señor, Él va a tomar el control de nuestra vida, a vivir en nuestro ser interior. Nosotros, a partir de ese momento, la sabiduría de Dios viene a nosotros.
Y esa sabiduría es la que nos permite a nosotros, primeramente, encontrar cada día más evidencia de Dios en nosotros. Y vamos, aquí dice la palabra, a tener prudencia. Ese es un resultado de la sabiduría. Y todos los días, mis amados, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Sigamos leyendo porque esto está muy interesante. Dice la palabra que al final de los tiempos, ese árbol, el árbol de la vida, estamos hablando, son dos árboles, no lo olvidemos, estamos hablando del primero, que es el árbol de la vida. Al final de los tiempos, el árbol de la vida aparece plantado allí en el paraíso. Y lo dice la palabra, Apocalipsis 2:7. Mire qué curioso estas cosas, es increíble, es algo precioso. El árbol de la vida allí en el paraíso, para donde nosotros vamos. Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. Wow, ¿cuántos son vencedores? Diga conmigo, amén, amén. Somos vencedores. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Wow. Sí, se imaginan, mis amados. Todo es coherente, todo es coherente. Al abrir el corazón al Señor, que el Señor toma el control de nuestra vida, el trono de nuestro corazón, de nuestro ser humano, de nuestro ser interior, el Señor toma el control porque le hemos entregado a Él el control de nuestras vidas. Estamos en las mejores manos que podamos estar. Poco confiamos ya en nosotros, confiamos es en Dios, porque nosotros nos podemos autoengañar. El enemigo es muy astuto y la mente del ser humano igual. Pero entonces el Señor dice que al que venciere, ¿quién es el que vence? Aquel que puede guardar su vida en el Señor hasta el día que Él lo llame a su presencia. Hay que guardarla. Y aquellos que guardemos nuestra vida, dice la palabra, dice ahí Apocalipsis 2:7, al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Lo interesante de esto, mis amados, los teólogos desde siempre van dándole interpretación a la escritura. Y bueno, hay interpretaciones que son excelentes, aceptables. Hay algunas otras que de pronto se salen un poquito o son dudosas. Pero algún pensador en algún momento comparó, es el árbol de la vida, lo comparó con la cruz. Qué interesante. El árbol de la vida, el que nos da la eternidad, lo comparó con la cruz y lo llamó, y teológicamente tú puedes encontrar en manuales de teología, le colocaron un nombre, el árbol de la cruz. Está bien, sí, la cruz, ese es el árbol. Nosotros nos acercamos a ese árbol, al árbol de la cruz, a la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús allí en el Calvario por todos y cada uno de nosotros. Lo entendimos, lo asumimos y a partir de ese momento tenemos vida eterna. A partir de ese momento, que tenemos que cuidarla. Claro que sí. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia en Colosas, creo, no recuerdo muy bien, les dice, mientras yo voy y vuelvo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. O sea, la salvación hay que cuidarla. ¿Por qué hay que cuidarla? Porque la podemos perder. La podemos perder. Pero mientras nosotros todos los días el propósito nuestro sea cada día mejor, cada día interiorizar más la presencia del Espíritu Santo, cada día obedecer con mayor exactitud la palabra del Señor, tenemos asegurada la vida eterna. ¡Wow! Por eso les decía, algunos teólogos han llamado la cruz el árbol de la cruz. Entonces, con la muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario,
la maldición se transforma en bendición. Acuérdense ustedes que el Señor llevó en la cruz la maldición del pecado de todos los seres humanos, desde Adán. El Señor murió en la cruz del Calvario por Adán y por todos los descendientes de él hasta nuestros días y hasta el último día, hasta el último ser humano. El Señor Jesucristo murió en la cruz por todos los seres humanos. Por eso tenía que ser Dios mismo hecho carne, porque no hay un cordero, no había un cordero dentro del listado del sacrificio que fuera suficiente para redimir los pecados de toda la humanidad. Solamente Dios hecho carne en Jesucristo, en el Hijo de Dios, allí en la cruz del Calvario. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo, podríamos decir, ese madero se transformó en árbol de bendición o en árbol de vida eterna. Qué interesante, qué interesante. Guarda eso en tu corazón. Dice Salmo 96:10. Mire lo que encontré. Salmo 96:10. Dice, digan delante de las naciones. Cuando habla de las naciones, ¿de quién está hablando? De toda la humanidad. De toda la humanidad. Dice, Jehová o Yahweh, nuestro Dios, reina desde el madero. ¿Cómo les parece? Estamos hablando de Salmo 96:10. No estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Salmo 96:10. O sea, toda la palabra encaja. Todo encaja perfecto. No hay una contradicción. Entonces dice que Yahweh, Jehová o nuestro Dios, reina desde el madero. Y mire lo que dice Apocalipsis 22:14. Guárdalo ahí en tu corazón, anótalo ahí al pie de tu Biblia. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los... Es Apocalipsis, acuérdense, el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Wow, para entrar por las puertas en la ciudad eterna, la ciudad de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Está hablando de nuestra vida, de nuestro ser interior. Ese es, mis amados, que habla ahí en Génesis 2, el árbol de la vida. Por eso el Señor no permitió que de pronto Adán fuera a comer de ese árbol y puso un ángel con una espada refulgente, una espada de fuego que le impedía acercarse a ese árbol. Había que primero redimir, ¿cómo podríamos decir? Arreglar, sanar, restituir lo que el Señor había hecho. Y para eso fue el proceso que termina en la cruz del Calvario. Ahí ya podemos nosotros acercarnos. Miren ustedes el privilegio que tenemos nosotros ahora en este tiempo, que no pudo tener Adán y Eva. Nosotros lo tenemos. El privilegio de acercarnos a ese árbol de la vida, a la cruz, al árbol de la vida, como dice ahí en Apocalipsis, que es la cruz del Calvario. No lo olviden, el árbol de la vida. ¡Wow! Ahora vamos con el otro árbol, porque dice que allá habían dos árboles. El segundo es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis 2:15, lo vuelvo a repetir, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Saben ustedes qué significa en el hebreo la palabra Edén? Significa delicia. ¡Wow! Y nosotros volvemos al Edén, a la delicia. Sigo leyendo. Y dice que puso al hombre en el Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Eso qué quiere decir? Lo puso allí para que cultivara, para que lo protegiera, para cuidarlo. Le dio trabajo al hombre. Le puso un trabajo, no lo puso allí como lo muestran en algunas pinturas de la Edad Media, que pintan a Adán sentado
debajo de un árbol comiendo uvas. No, el Señor puso allí al hombre a trabajar, le dio un encargo, un trabajo, cuidar todo el huerto, cuidar la casa que Dios le había dado, que protegiera la casa. Versículo 16 de Génesis 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, viene la orden, de todo árbol huerto puedes comer, todo árbol, mas, pero, pero de Dios, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que tú comas de ese árbol, es cierto, morirás. ¡Wow! Más claro. El Señor lo dijo igual, tan claro como lo estamos diciendo aquí. Pero, ¿por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal? Yo diría que es el árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y del mal. Por eso este fruto, el fruto de ese árbol estaba prohibido para ellos. Ese fruto estaba prohibido para los dos, para Adán y para Eva. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Para unos, para algunos teólogos, está hablando de que es el árbol de las reglas morales, y otros hablan de que es una noción del universo, del conocimiento total que solo está reservado a Dios. En algo los gnósticos están ahí. Pero lo interesante es que una vez que Adán y Eva prueban de este árbol, van a descubrirse ellos a sí mismos. Y dice la palabra que descubren su desnudez y también sienten vergüenza. Entonces uno se pregunta, ¿cuál será ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Yo creo, yo opino. Es el conocimiento total de Dios. ¿Saben ustedes que Dios conoce todo? Y como Dios conoce tanto el bien como Dios conoce el mal, no lo practica, por favor, no lo practica, pero Él lo sabe todo, todo. Y Dios sabía que si el hombre comía de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, wow, primero, el conocimiento, el hombre se envanecería del conocimiento. Y es lo que vemos hoy en día. El conocimiento del ser humano lo ha llevado a envanecerse, a creerse como un Dios, como el dueño del universo entero, cuando no somos sino simples criaturas. El conocimiento. Y, sí, y termina diciendo el conocimiento del bien y del mal. Allí en el huerto del Edén, el hombre no conocía el mal, no lo conocía, conocía las cosas buenas. Por eso cuando el enemigo viene y se le acerca, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lo que hace es hacer dudar al ser humano. Con que Dios dijo. Está diciendo, eso son habladurías, eso que dice Dios, que ustedes no pueden comer. No, es que el día que ustedes coman de este árbol, wow, ustedes lo van a saber todo. Claro que sí, pero todo, ¿qué era todo? El bien y el mal. El ser humano no conocía el mal. Wow, engaño del enemigo. Este árbol está, por esa razón estaba prohibido para ellos. Por eso cuando ellos comen, lo primero que descubren es su cuerpo. Descubren su desnudez. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Le pregunta el Señor. Ajá, Adán. Ajá, como dicen en la costa. Ajá. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Génesis 3:22. Ven y lo leemos. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Saben una cosa, mis amados? Les decía hace un instante, Dios conoce el bien y el mal. Y Dios conoce el mal
en las más altas expresiones que puedan existir, porque Dios lo conoce todo, que lógicamente no practica el mal. Dios es bueno por excelencia, pero Dios sabe lo que significa el pecado para la humanidad. Él lo sabe y por eso no escatimó ni siquiera a su propio hijo. Y sigue diciendo: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense ustedes que Adán hubiera comido del árbol de la vida, viviendo para siempre, pero en defectuoso. No, primero había que recomponer todo y volver todas las cosas al principio. Y para eso, desde ese preciso momento, se diseñó el plan de salvación, mis amados, a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, hasta el último día. Desde allá se diseñó el plan de salvación para todos nosotros, para la humanidad. Algunas personas dicen, algunos pensadores, no digamos teólogos, sino algunos leen la palabra y dice no, es que se despertó la conciencia sexual, erótica en el ser humano. No, ¿saben que no? ¿Saben que no? Porque el hombre fue diseñado por Dios para multiplicarse. ¡Wow! Eso está en la palabra en Génesis. Creced, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgad la tierra. Ustedes serán de aquí en adelante los señores de la tierra. Entonces no es que haya habido un despertar erótico, sexual, como piensan algunos, no. Eso ya estaba en el ser humano. El erotismo ya estaba en nosotros. Como estaba el alimentarnos, el comer. Qué bonito. Todo eso estaba en el, mire, Génesis 2:23 dice: dijo entonces Adán, cuando ve a la mujer, a Eva, dice Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire, ahí viene, mis amados, como la primer norma de lo que es el matrimonio en realidad. Dios está dando una órdenes. Sí, mire, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que no es el hecho de que se haya despertado el erotismo y la sexualidad. No, Dios la puso en el ser humano. El erotismo y la sexualidad son santos cuando los utilizamos como el Señor quiere que lo utilicemos, con nuestra propia pareja. Tener muy en cuenta. Dice: y se unirá y serán una sola carne. Mire, Dios le dio a Adán una responsabilidad y le dio una orden. ¿Cuál era la responsabilidad? Labrar y cuidar del huerto. Será su responsabilidad. Ahí les dejo la casa, cuídenla. Pero él falló. ¿Y por qué falló? Llegó un momento en que, por escuchar voces que no debía haber escuchado, falló. Empezó a pensar que habían de pronto quizás cosas más importantes y descuidó lo primordial. Ojo, afuera de la casa pueden haber muchas cosas interesantes, pero son cosas que no debemos tocar, ni debemos mirar, ni debemos conocer. Lo primordial para el ser humano: su casa, su familia, su pareja, el fruto del vientre, sus hijos. Esa es la parte fundamental del ser humano. A eso tenemos que ponerle toda nuestra atención. Adán y Eva pusieron la atención en otras cosas, descuidaron, les digo yo ahí, lo primordial, lo fundamental. Mis amados, Dios te ha dado a ti una gran responsabilidad. Dios te ha dado un huerto de un paraíso,
Y podría decir algo quizás de pronto muy atrevido. El huerto del Edén para ti es tu matrimonio, es el hogar, es la familia, son tus hijos, es el ministerio. Todo eso forma parte de tu huerto, mi amado. Tenemos que cuidarlo y respaldarlo, defenderlo todos los días. Por eso, mis amados, les decía, al final sacamos una conclusión. Recuerda, descuidar el huerto, descuidar la casa, la familia, el matrimonio, los hijos, es permitir que la serpiente entre a tu vida, a tu casa y destruya con esa influencia que tiene el mal en el ser humano, destruya todo lo que Dios te ha entregado en tus manos para que tú lo administres. Dios te ha dado a ti un huerto y Dios te ha dado a ti el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros como padres sabemos, porque el Señor nos lo ha enseñado, lo que debemos transmitir a nuestros hijos. El bien y el mal, esto no lo hagas, esto sí lo haces. Ese es el conocimiento, lo podemos tener. Y también podemos tener la vida eterna, la inmortalidad igual que Dios. El día que morimos con nuestra vida puesta en las manos del Señor, vamos a la eternidad, a la presencia de Dios. No lo olvidemos, mis amados. Sobre todo al varón, le recomiendo, Dios te ha dado un huerto. Cuídalo, cultívalo, lábralo. Sé el hortelano, sé aquel que lo cuida, que lo limpia, que lo alimenta, que le da nutrición a la tierra, para hacer de tu hogar, para hacer de tu huerto ese Edén que todos los seres humanos necesitamos. La casa, la familia, el tesoro preciado de los hijos y de la descendencia. ¡Wow! Cuando Dios hizo a Adán y Eva, hizo en su pensamiento descendencia para él, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Oramos al Señor. Oremos al Señor. Padre, hoy te damos gracias, porque cuando tú hablas a nuestra vida, nos llenas, Señor, de razones poderosas para nosotros luchar y defender el huerto que nos has dado, la casa, la familia. Tenemos que cultivarlo, tenemos que cuidarlo, labrarlo, sembrar semilla buena en ese huerto que es nuestra casa. Señor, ayúdanos para no permitir que en algún momento el enemigo se meta a nuestra casa, venga con el consejo malo a traer perversión a nuestra familia, a nuestra pareja, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Señor, cada día queremos hacer descendencia para ti. Cada día, Señor, ayúdanos. Danos la sabiduría que necesitamos a cada momento. En cada palabra que hablemos y digamos, sean semillas que caen en buena tierra. Que cada acción que hagamos, Señor, sea una acción de labranza para que produzca esa semilla que ha caído en la tierra, en la buena tierra. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría, sobre todo los mayores, al padre, a la madre, a los abuelos. Señor, la sabiduría que viene de ti, para que podamos formar esos hogares que tú quieres que seamos. Hogares, Señor, que van a construir no solamente ciudades, sino países enteros, ciudades enteras, el mundo entero, Señor. Reclamamos, Padre, reclamamos todos los días la semilla de tu palabra para nosotros. Gracias te damos, Padre, en este día. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Es extraordinaria. Cuando la descubrimos, es extraordinaria.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, guarde esa palabra, vuelve y lea otra vez desde Génesis 1 hasta Génesis 3, léalo. Recréate en cada palabra y en cada expresión. Amén. Bueno, vamos a honrar al Señor. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Yo le quiero dar las gracias a Dios por algunos hermanos que nos han seguido apoyando a la obra y han seguido enviando sus ofrendas, los diezmos de su trabajo. Le damos gracias a Dios por la vida de ellos y los bendecimos. Nosotros tenemos la responsabilidad, todos, de sostener la obra del Señor aquí en la tierra. Y aquellos que nos han venido ayudando, que han sido fieles, los bendecimos hoy y le damos gracias al Señor. Yo como pastor me siento complacido porque llego a pensar que muchos de los que me acompañan, que están conmigo en esta congregación, han entendido lo que significa la ofrenda para Dios, lo que significa tomar de lo que Él nos ha dado para honrarlo a Él y el diezmo. Yo le doy gracias a Dios. Han aprendido, qué bueno, como todos. Entonces, vamos a Proverbios 3:16. Y yo quiero que sea algo interesante lo que nosotros podamos entender a través de esta palabra del Señor. 3:16. Voy a leer desde el 13. Proverbios 3:13. Dice: dichoso el hombre que adquiere sabiduría y la persona que adquiere entendimiento. Esos son tesoros, mis amados. La sabiduría viene de Dios. Del mundo no viene, ni del fondo del mundo de las tinieblas tampoco. La sabiduría viene de Dios. Entonces dice que bienaventurado, dice en otra versión, el hombre que adquiere sabiduría y la persona que adquiere entendimiento. La palabra dice, no recuerdo, en alguna parte dice que no podemos ser como mulos sin entendimiento. No, debemos tener entendimiento y pedirle al Señor. Y sigamos leyendo, dice versículo 14, Proverbios 3:14, dice, porque su provecho, o sea, el resultado es mejor que el comercio de la plata y su ganancia mayor que el oro fino. Porque es más valiosa que las piedras preciosas y nada es comparable a ellas. Wow. Y lo más interesante viene en el versículo 16. Dice, en su derecha, en su mano derecha, hay largos días. Y en su mano izquierda, riquezas y honra. Wow, eso somos nosotros. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Adquirimos sabiduría de Dios y adquirimos entendimiento. Entendemos que es mejor esto que el comercio de la plata y del oro, porque es más valioso que las piedras preciosas, el conocimiento, el entendimiento de Dios. La sabiduría es más preciosa, más valiosa. Nada se le compara. Dice que el que camina así, dice que en su diestra hay largos días. Largos días. Interesante meditar en eso. Podemos llegar a tener largos días. Wow, qué interesante. En la mano derecha. Y en la mano izquierda, riquezas y honra. Es lo que el ser humano busca permanentemente. Y eso es lo que el Señor nos da. Cuando nosotros hemos adquirido su sabiduría, el entendimiento, que es mejor, más valioso que el oro puro, que el comercio de joyas finas, es más valioso.
esa sabiduría y ese entendimiento que viene de Dios. Porque cuando adquirimos eso, vamos a tener en nuestra derecha largura de días y en nuestra mano izquierda riquezas y honra. Es la palabra del Señor. Honremos al Señor. Guarda allí donde tú estás lo que tienes para la casa del Señor. Y oremos al Señor. Démosle gracias porque Él es bueno con nosotros, porque Él nos ama. Oramos y bendecimos, Señor, lo que traemos para tu altar. Amado Padre Celestial, cuando nosotros leemos la palabra, descubrimos algo interesante, muy interesante. Señor, que tú nos amas y que tú nos amas con amor eterno. No escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo, a Jesucristo, para que Él allí en la cruz del Calvario quebrara la maldición del pecado. Y al quebrar la maldición del pecado, se quiebra la maldición de la pobreza, la maldición de la deuda, la maldición de la escasez, la maldición de la mediocridad. Toda maldición ahora en el nombre de Jesús se detiene. Líbranos, Señor, líbranos. Señor, tú nos libraste allí en la cruz del Calvario. Tu nombre nos cubre, tu sangre nos limpia ahora y somos libres por ella. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, hacemos una confesión de fe, creyendo que nunca más volveremos a tener problemas, ni de sanidad de nuestro cuerpo, ni de escasez, ni de enfermedades, ni de violencia, Señor. Declaramos que ahora tenemos mentalidad de reino. Creo, Señor, que tú nos das a todos y cada uno de los que estamos escuchando, tú nos das libertad financiera. Señor, danos libertad financiera, sin deudas, sin compromiso, y todo compromiso sea cancelado en el nombre de Jesús. Disponemos, Señor, nuestro corazón para que tú obres en nuestras vidas, en nuestro corazón, en la vida de cada uno, Señor. Que tú transformes, Señor, nuestra mente. Señor, que todo proceso de deuda, de embargo, Señor, se detenga, Señor, y en el nombre de Jesús se abran puertas de solución. Hoy, Señor, lo estamos confesando con nuestra boca al mundo de las tinieblas, que ya han escuchado nuestra declaración. Nuestra fe está puesta en el Señor Dios de los cielos. El poder de las tinieblas no tiene nada que ver con mi casa ni con mi trabajo. No queremos mi casa, nuestra casa y cada uno de nosotros ser esclavos de la deuda, de la pobreza, de la escasez. No lo queremos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, entregamos, Padre, para ti nuestra ofrenda de gratitud, nuestra ofrenda de sacrificio para ti, Señor. Y sabemos que tú tomas el control de nuestra vida en todos cada uno de los aspectos de ella. Te damos gracias, Señor, y sabemos que tú caminas con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, regálenme unos minutos. Quiero que ustedes me acompañen a orar. Nos han pedido, nos han hecho algunas peticiones de oración y vamos a orar. Vamos a orar por algunas personas que están enfermas. Vamos a orar por empresas. Algunas empresas están pasando por momentos difíciles. Yo les recomendaría a todos, cristianos y no cristianos, tirios y troyanos, extranjeros y nacionales, a todos, consulte con el Señor. Si tienes una empresa, no te afanes, no te preocupes, no te asustes. Si tú no tienes el control, el Señor sí lo tiene. Pídele al Señor que te dé salidas, caminos nuevos.
Y donde quiera que tú estés, allí te van a buscar. Yo te lo aseguro en el nombre de Jesús. No te afanes, no te preocupes. Todo está puesto en las manos del Señor. Y el Señor dice su palabra que abrirá caminos en el desierto. Él abrirá caminos. Entonces, Él abrirá un camino para ti. No te preocupes, empresario, cristiano y no cristiano. Confía en Dios y clama a Él, búsquelo a Él. No tenemos preocupación por las plagas, por las pandemias. Estamos cubiertos, nuestra casa está pintado el dintel de entrada a nuestra casa con la sangre del Cordero. No entrarán a nuestra familia. Seremos obedientes. Si nos dicen que nos quedemos en casa, quedémonos en casa. Hay tantas cosas que hacer en una casa, tantas cosas. Disfrutar la familia, reírnos, ver películas. Hay tantas cosas que de pronto por las ocupaciones no las habíamos podido hacer. Por la iglesia, tenemos que orar por la iglesia. Estamos siendo atacados, mis amados, en medio de esto. Ya algunos periodistas han salido a criticarnos porque ellos no saben. Hay mucha iglesia, es que ellos quieren compararnos a las 3, 4, 5 iglesias grandes que hay en Colombia. Es el 95, 96% de las iglesias cristianas en Colombia son medianas y pequeñas. Esas grandes de las que siempre hablan, que tienen grandes capitales, eso es un pequeño porcentaje que hacen ruido y se ven y todo el mundo cree que todos son iguales. No, hay iglesias que están pasando situaciones difíciles porque hay iglesias que ayudan, hay iglesias que asisten a gente pobre, hay gente se está, no iba a decir estamos, no, el pueblo cristiano, todos se están dando mercados a personas, callados la boca, sin hacer ruido, ni tomarnos fotos para salir en los medios. No, lo estamos haciendo porque eso está en nuestro corazón. Eso está en la vida nuestra. Ahora el Señor lo ha puesto. Que debemos compartir, que debemos dar al que no tiene. Porque hemos descubierto la ecuación en el mundo del Señor, en el universo de Dios. Dad y se os dará. Esa es la forma perfecta. Y lo que Dios nos da nunca va a añadir tristeza, ni desazón, ni desamor en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, hay iglesias que están pasando situaciones difíciles. Hay otras grandes que, bueno, también tienen costos de mantenimiento muy altos y pueden estar pasando por dificultades. Pero el Señor nos cuida, mis amados. El Señor nunca nos va a dejar en ridículo, ni vamos a estar hundidos porque no hay dinero. No. El Señor ahora nos ha dado la posibilidad de estar en los medios, que de pronto todos no lo veíamos como bueno. Ahora sí entendemos y los utilizamos, y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque nos permite estar en contacto con todas las personas. Vamos a orar por el presidente, el Señor le dé sabiduría, autoridad. Vamos a orar por cada familia para que haya alimento en nuestro país. Esto es un país riquísimo, mis amados. Aquí alguien decía en alguna época, en Colombia en un campo se siembra un palo de escoba y surge una mata, un árbol con fruto. Es una tierra fructífera, mis amados. Es una tierra que está nutrida por la mano del Señor. Aquí no puede haber nadie que aguante hambre en nuestro país. Y por la economía, el mundo está convulsionado. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor de la gloria, hoy todos unidos en una sola voz queremos colocar delante de ti, Señor, a nuestro país, a Colombia, nuestro país amado. Señor, te pedimos que cubras todo el país de norte a sur, de oriente a occidente, con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Que toda epidemia, toda plaga, toda pandemia, Señor, se vaya de nuestro país. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se vaya de Colombia. Que Colombia sea tierra apetecible, Señor, para cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo. Porque es una tierra sana, donde hay un campo sano, una tierra sana, donde podemos sembrar y cosechar fruto en abundancia, Señor. Guarda nuestro país, guarda cada empresa, Señor,
cada hombre y cada mujer que tienen su empresa, que han levantado con sacrificio, Señor, tanto las grandes empresas, Dios, como las medianas y pequeñas empresas, aún el vendedor aquel que está por la calle, Dios, bendícelo, Señor, multiplícale, abre caminos nuevos cada día para que cada día prospere en su actividad comercial. Señor, quita toda plaga, toda epidemia de nuestro país, toda enfermedad, llévatela, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, por el señor presidente de la República. Señor, Él es la autoridad que tú has puesto allí en eminencia. Te pedimos, Padre, que le des sabiduría, dale sabiduría, para que cuando hable, Señor, sus palabras sean palabras de sabiduría. Pero también, Señor, dale autoridad en su palabra y en sus acciones. Necesitamos, Señor, un gobernante con sabiduría y con autoridad. Igualmente, Señor, guarda nuestra economía en nuestro país, guarda la economía de cada iglesia tuya, Señor, guarda la economía de cada iglesia cristiana, Señor, de toda la iglesia del país, que nos podamos levantar de estas situaciones sin ningún problema, todo lo contrario, que hayamos crecido y fortalecido aún más. El país nos necesita, Señor. A todos aquellos que están enfermos, Señor, dales la sanidad en el día de hoy. Señor, especial oración por Carmencita, Dios, que te pedimos, Señor, que sea sanada hoy. Igualmente una joven, por la joven Laurita Gómez, Señor. Padre, Señor, sánala, dale la sanidad total, la sanidad de su alma, la sanidad de su mente, la sanidad de su cuerpo, Padre. Es una joven, Señor. Guárdala, Señor, guárdala, Padre. Igualmente, clamamos a ti por todas aquellas personas que están en casa, que de pronto tienen alguna dolencia, alguna enfermedad. Señor, clamamos, Señor, también por la vida de mi esposa. Señor, su dolencia, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro, en el nombre de Jesús, así como la hermana de Moisés y su hermano clamaron a ti, Señor, y Moisés clamó a ti por ellos, por la enfermedad de ellos dos, cuando levantaron palabra contra el ungido, contra Moisés, y su oración fue en Rafa Nalá. Señor, sánala. Esa es la palabra de sanidad para todos aquellos que están enfermos, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por este tiempo. Un abrazo, un saludo. Que el Señor los bendiga grande y ricamente. Abre las manos y recibe la bendición en este día. Bendición del Padre, bendición del Hijo y bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengan un bonito y feliz domingo. Dios les guarde.